Mis queridas y queridos, estamos aquí nuevamente continuando con el tutorial, los videos tutoriales de la blusa ploma. Cuello en V, manga 3/4 y con el ruedo asimétrico. En anteriores videos hemos estado realizando este razonamiento de las medidas y a continuación, estas medidas que hemos razonado, las hemos pasado aquí al papel, trazando ya el trazo básico de la blusa. Aquí tenemos, por ejemplo, esta ficha de toma de medidas que está en el anterior video y que también va a estar aquí colgado para que lo tengas tanto vacío, para que tú puedas vaciar tus medidas, o tanto el lleno para que puedas hacer una práctica con estas mismas medidas o practicar. ¿Cierto? A continuación, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de esto que decimos que son los desanches o las holguras. Recién estamos dando holguras, recién estamos dando desanches. La anterior vez, por favor, quisiera que esto lo asimiles, lo entiendas, lo comprendas, que el contorno de busto era 100, exacto, es 100, no es que era. Pero los 4 centímetros que le hemos añadido es para el movimiento, no es para que sea más anchito, más holgado, más dependiendo al modelo, ¿no?, que vayamos a hacer. Continuamos entonces. Estamos comenzando con el cuello, el contorno de cuello que aquí lo tenemos, que hemos trabajado con 6 centímetros aquí en nuestro patrón, que está aquí abajo. Esos 6 centímetros, chicos, vamos ahora a estar escotando o desbocando, y aquí si ustedes ven, voy a encontrarme aquí con con lo que son los escotes. Aquí vamos a hacer unos puntitos, vamos a hacer unas rayitas, miren, escote, escote y escote. Todo esto es escote, miren, toda esta parte, todo este sector. Podemos ver el escote horizontal del cuello al hombro, ¿no?, del cuello al hombro. También el escote horizontal del cuello hacia la espalda. Y el escote vertical en V que estamos realizando del hombro bajando hacia el pecho, que son 22 centímetros. Entonces, eso ya vamos a hacer en la parte, lo que es la delantera, ¿no? Y esto vamos a estar usando estas dos medidas, ahora sí, en nuestro patrón de la blusa. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a estar en el contorno de cuello, dándole una holgura, un desanche en este caso. No, vamos a darle un desboque. Vamos a decir que en el cuello, cuando estemos realizando, vamos a hacer aquí, ¿no?, lo que es la espalda. Ahora vamos a llegar a hacer la espalda. La espalda es de ¿cuánto? Dice aquí. Dice, miren, escote horizontal del cuello hacia el hombro. Horizontal, o sea, ¿qué voy a hacer? Este es mi cuellito, ¿no? ¿Ya? Estoy exagerando porque ahí nomás es. Esta es la espalda. Muy bien, estoy exagerando un poquito tal vez. Entonces vamos a hablar de lo vertical y lo horizontal. Este es el horizontal, ¿no? Así, planito, echadito, relajado. Y este es el vertical, ay, bien, ¿no?, parado. Este ya sería un poco estricto, ¿no?, el vertical. Entonces, si estamos hablando de esto, ¿qué voy a hacer? En la espalda, también en el hombro, ¿cómo dice? Dice escote horizontal, dice, ¿no?, del cuello al hombro, 3,5, dice. Entonces, aquí me voy a estar alejando 3,5 centímetros cuando hagan la espalda con este molde básico. Y dice vertical, que va a estar aquí alejándose también del cuello, porque esto, ¿no?, aquí vamos a decir, va a bajar 3 centímetros, eso es lo que dice aquí. Muy bien, 3 centímetros, ¿cierto? Entonces, espero y te estés dando cuenta de eso, pero ahorita estamos con nuestro molde básico que está ahí. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el contorno de busto. Esto es bien importante, les comento. Bien importante, 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 realmente. El contorno de busto, estamos trabajando con 26 centímetros, ¿cierto? El contorno de busto. Anotaremos nada más. Yo sé que muchos de ustedes ya se dan cuenta, ya han recorrido mucho camino, pero estamos realizando para otros que no están seguros y para muchos que están comenzando todavía en esto de lo que es el patronaje. Entonces el contorno de busto es 100 centímetros. Hemos aumentado 4, son 104. La mitad de 104 es 52 y ya la cuarta parte de 104 es 26. Estos 26, voy a anotar aquí. Estoy anotando acá, ¿no? Estos 26 centímetros es con lo que hemos trabajado
De aquí a aquí, de acá a acá, tiene nuestro molde 26 centímetros. Ahora yo le voy a dar recién a este molde 1 centímetro de holgura a 1,5 centímetros. Yo le voy a dar 1,5 centímetros, ¿ya? Le voy a dar, o sea, aquí voy a dar una holgura o un desanche, holgura, desanche, ¿ya? De 1,5 centímetros. Listo. Yo decido. Ya en la prueba a mi clienta veremos si le queda muy ancho o muy holgado, porque ella me ha dicho holgado, pero por ahí me dice no tan holgado, o por ahí me dice más holgado. Entonces le voy a dar lo más yo de ancha a sus costuras para la prueba. Muy bien. Hablamos ahora del contorno bajo busto. No voy a utilizar esta medida. No haré desanches porque ya no estaremos usando. No haré desanches, no utilizaré, no haré holguras. No voy a utilizar. No de cintura. ¿Sí? Contorno de cintura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta cintura? A ver. Bueno, si tú ves por acá, aquí está nuestro patrón. Ahí está la mesa, se nota la mesa. ¿Sí? Está marcadita nomás la cintura, ¿sí? O está bien dibujada, diríamos. Vamos a desdibujar la cintura. Muy bien. Si yo le he dado, o sea, no va a ser tan marcadita. Si yo le he dado 1,5 al busto, le voy a dar 2 de holgura a la cintura. Le debería dar más. ¿Cuánto es la cuarta parte de contorno de cintura después de haber aumentado los 4 centímetros? Es 21, con lo que hemos trabajado acá. ¿Muy bien? 21. Entonces, esos 21, que además ya está con la pinza añadida, no le voy a quitar eso, que ahorita saldría en total, ¿no? Tendríamos en total 23, porque hemos aumentado. ¿Cuánto hemos aumentado? ¿2,5? Hemos aumentado 2,5. Sí, 2,5 hemos aumentado, ¿no? En el caso del básico, para hacer su pinza. Entonces, ahí tenemos 23,5. A estos 23,5, ¿qué voy a hacer? Como la clientita dice, ay, no quiero semi-entallado, dice, le voy a aumentar 1,5, ¿ya? De acuerdo al pedido de mi clienta, y yo la conozco, uno tiene que ir conociendo a sus clientes, ¿no? Voy a trabajar 1,5 también de holgura, ¿muy bien? En este caso, en total va a ser, si mido, tendrían que ser 25 centímetros, ¿no? Con los que voy a estar trabajando. El total, pero no voy a coser esta pinza en la blusa, no voy a coser. ¿Bien? Voy a ir al punto de la cadera, el contorno de cadera. Claro, primero viendo el largo de la blusa, eso vamos a ver ya al trazar, porque el largo de la blusa tiene, aquí vemos, aquí tenemos. ¿Cuánto tiene el largo de la blusa? Largo deseado, largo de la blusa, delantero, de la espalda, 58, aquí está de la espalda. Largo de la blusa, de la espalda, 58. Si a esos 58 tengo que medir este contorno de cadera, que es 98 más 4 es 102, la mitad de 102 es 51 y la cuarta parte de 102 es 25,5. A ese largo, que es ¿cuánto? El largo de la espalda es de 58 centímetros. A ver, largo de blusa en la espalda es de 58. Muy bien, aquí tenemos contorno de cadera, teniendo en cuenta el largo total de la blusa, estoy diciendo la LT de la blusa es 58. A este largo tiene que tener la cadera 25,5 más igual 1,5 de desanche. En total 25, 26, 27, ¿cierto? Esto va a tener 27 centímetros. Mi querida amiga y amigo, estamos razonando todavía lo que es el hombro. Te comento que esta clientita y la mayoría de las damas, mujeres y mis queridas clientas, jamás en este tiempo, porque la moda es la moda y ahora es así como se trabaja y así es como se está vistiendo. Ninguna mujer me ha pedido que ensanche sus hombros. Siempre me piden que sus hombros se vean lo más pequeños posibles, o sea, el ancho de la espalda, porque de hombro a hombro es todo lo que sería, ¿no? La espalda, el comienzo de la espalda y bueno, y después vamos bajando.
En este caso, el ancho de hombro es de 13,5. Miren, 13,5. Esta mi clientita no quiere que le aumente ni 1 milímetro. O sea que no voy a aumentar acá. Muy bien. Ahora, en el ancho de espalda, aunque ella no lo va a saber, porque, claro, no conoce lo que es el patronaje ni la confección, ¿no? Sí o sí voy a aumentar. Me refiero a esta parte. Aquí tengo, mira, aquí tengo. ¿No? Me refiero a esta parte, en el ancho de espalda. Así, más o menos, si yo vamos a hacer conmigo, no te preocupes en el trazado. Aquí estamos en este momento, ¿no? Estamos en su cuellito, en su hombro, en su sisa y así, más o menos, ¿no? Entonces, agarro con otro marcadorcito y te voy a decir qué vamos a hacer. Se va a notar. El hombro, hemos dicho, no se mueve para nada, pero sí vamos a mover aquí y todo esto y seguramente vamos a estar cayendo, bajando y así, chiquito, mira, no te preocupes, vamos a hacer esta parte. Porque aquí tenemos carnecitas normalmente, muy bien. Entonces eso tenemos que darle un desanchito que, claro, me va a decir, no me lo muevas, no me lo muevas, no voy a mover el ancho de hombro. ¿Ya? Porque la moda tampoco, así se está vistiendo hoy en día, quieren el hombro, lo más chiquito, se supone que el hombro de la espalda de la mujer es más finita y siempre hay que darle realce a la cintura y a la cadera, lo que es viceversa en lo que es varones, ¿no? En lo que es hombres. Entonces vamos a hacer enseguida eso. Entonces, ¿cuánto de desanche a esto de la espalda le voy a dar? Por lo menos le voy a dar 1 centímetro. Muy bien, si no es que más, eso ya juntos vamos a hacer aquí. Si el ancho de espalda aquí es de ancho de espalda es de, a ver, tengo aquí hemos razonado, a ver, ancho de espalda, ¿hay o no hay? Vamos a ver, ancho de espalda, mira, estás trabajando con 20 centímetros, ¿sí? Ya, entonces aquí voy a nomás 38, ya, bueno, estamos trabajando con 20 centímetros, ¿ya? Aquí vamos a poner, pues vamos por ahí, estamos trabajando con 20, hemos trabajado con 20 centímetros. Ay, mi 2 más abajo, más chiquito. Esto de aquí a aquí es 20 centímetros. ¿No? 20 centímetros. ¿Cuánto le voy a dar? Ya te he dicho máximo uno más, o sea, ya vamos a ver enseguida, 1 centímetro más. ¿No? Es posible tal vez 1,25, voy a ver, pero mínimo es 1. Muy bien. Entonces, esa es la medida que vamos a estar para darle holgura a la blusa. Tenemos que darle más flojedad, más movimiento, ya. Movimiento realmente, que sea cómoda esta blusa. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestro molde. Mis queridas amigas, queridos amigos, estamos aquí con el patrón delantero. Patrón delantero o molde delantero de la blusa. Cuello en B a manga 3/4 y además de un ruedo asimétrico, ¿no? ¿Qué quiero aquí un poquito analizar? Vamos a analizar en todo lo que es el escote en B. Este es el escote. Este es el escote. Muy bien. Dice, ¿no? Como ya hemos visto, este es un escote vertical, o sea, baja hacia acá. Desde el hombro hacia la puntita del cuello en B, a esta entradita, que es lo más bonito que tiene que verse en el cuello en B. Y eso vamos a trabajar en lo que es confección, en lo que es el habilitado de las piezas y todo eso vamos a hacer para que salga esto sumamente en alta costura. Va a ser de 22 centímetros. Muy bien, aquí tenemos los 22 centímetros del hombro hacia, como te digo, esta súper esquinita, aquí el punto. Pero ahora también te quiero hablar del busto. Te comento que tú tienes una tabla, que ahora también la vamos a poner aquí abajo, ¿ya? Muy bien. Es una referencia, una tabla de referencia. ¿Por qué es referencia? Porque tú puedes hacerte tu propia tabla. Y además tienes que tú decidir con cuánto de aguante para esa pinza en el costado para el busto le vas a dar. Muy bien. Ahora voy a decirte, aquí la tabla de referencia en lo que es en lo que es la copa de busto,
La vas a tener aquí abajo del video. Pero vuelvo y repito que es de referencia, con la que tú puedes darte cuenta cómo vas a trabajar con estas pinzas para dar en el busto. Muy bien. Entonces, en este caso, nuestra modelo es de busto prominente, o sea, tiene un buen busto, se diría, ¿no? Y si vemos por aquí, vamos a estar trabajando con aquí tenemos en el 16, le voy a hacer una flechita, copa de busto, tiene 9.5 centímetros, muy bien. Aquí voy a poner copa de busto, 9.5 centímetros. Ahora yo decido con cuánto voy a trabajar. Yo te estaría trabajando en este caso mínimo con unos 6 centímetros, te cuento. Esto equivale para mí a 6 centímetros para el aguante para la pinza de busto, que vas a estar viendo enseguida si no me estás comprendiendo, pero lo vas a comprender, vas a ver que en el trazado te vas a dar cuenta. Entonces yo puedo estar trabajando con 6,5, 6, 5,5, 5, muy bien. Yo decido trabajar con 5 centímetros, muy bien. Yo estoy decidiendo. ¿Por qué? Eso yo te voy a explicar. Que en primer lugar, esta blusa no es entallada, semi entallada, o sea, no se está marcando el busto. Si le doy más, se va a marcar más el busto. Si le doy menos, tampoco me sirve porque me va a faltar seguramente, me va a hacer muchas arrugas en lo que es en la parte delantera, hablando justamente por donde cae el busto, bajo, donde cae el busto, tanto un poquito al costado, el medio e incluso el medio de la blusa, que es el frente. Entonces yo le voy a dar 5 centímetros porque además voy a estar armando, dándole pinza de ya en el escote, que enseguida vas a ver. Muy bien. Entonces yo le doy 5 centímetros. Decido yo. Nadie me está a mí dando la orden de hacerlo, sino yo estoy decidiendo. Muy bien. Vas a ver por qué. Queridas y queridos, hemos razonado y analizado las holguras, los desanchos. No puedes perderte el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.